Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El Gobierno de México ha informado que la agenda de nuestro país en la COP26 se enfoca en el programa Sembrando Vida, ya que cubre aspectos sociales, productivos y ambientales frente a la mitigación del cambio climático. Sin embargo, este programa deja de lado otros aspectos prioritarios para la cumbre, como la sustentabilidad, temas que sí están siendo discutidos por el Senado mexicano, pero que avanzan a paso lento, tras el caso de la reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, así como el proyecto de Ley General de Economía Circular. Veamos el contexto. La semana pasada quedaron en primera lectura en el Senado el proyecto de decreto de la Ley General de Economía Circular y el dictamen que reforma la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Ambas iniciativas fueron aprobadas en octubre por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. La Ley de Economía Circular es parte de las reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que busca la minimización, separación, recolección, aprovechamiento, valorización, acopio y gestión integral de los residuos. La Ley General de Economía Circular pretende extender la vida útil de los productos materiales y recursos para reducir al mínimo la generación de residuos y disminuir el impacto ambiental derivado de las actividades económicas. En junio pasado, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, informó que la reactivación económica y atracción de inversiones tras la pandemia se reenfocará en la economía circular y el cuidado al medio ambiente. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos busca revertir el impacto negativo que genera el mal manejo de residuos. Un aspecto que se incluyó en el proyecto es la prohibición del uso, consumo, comercialización, distribución o ingreso de plásticos de un solo uso en áreas naturales protegidas o insulares. Las y los senadores dijeron que uno de los puntos más importantes de esa reforma es el de responsabilidad extendida, es decir, las acciones que cada integrante de la cadena productiva, el gobierno y la población deberán asumir para que haya un manejo integral de los residuos plásticos. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil pidieron al Senado que la reforma vuelva a comisiones porque en ningún momento se define la responsabilidad extendida al productor. Punto y contrapunto. Segundo tema que tiene que ver justo con la agenda ambiental de México, ya aquí a nivel interno, y justo estaba revisando el mensaje que me habían mandado algunos grupos ambientalistas. Empiezo contigo, Eder, sobre esta ley de residuos, sobre esta ley también de economía circular. Hay algunos grupos que lo han criticado mucho, que precisamente estaban diciendo que no podían permitir que pasara tal y como estaba. Qué bueno que se esté dando más discusión al respecto. ¿Cómo ves la agenda medioambiental en el Senado? Sí, me parece que son muy importantes las dos iniciativas. Me empiezo con la de residuos. En la Ciudad de México se tomó una ley para evitar que se siguieran consumiendo plásticos de un solo uso, pero fue inaplicable porque llegó la pandemia y entonces hubo condiciones concretas, materiales, que hicieron que se tuviera que retrasar su aplicación de esta ley. La doctora Claudia Sheinbaum explicó con puntualidad que este tema iba a sufrir un retraso y es evidente que lo ha sufrido. Y sin embargo, en la Ciudad de México se ha construido el gobierno de la ciudad construyó la planta de tratamiento de residuos más grande del país, justamente abonando a esta política. Se tiene que aprobar, pero creo que tampoco hay prisa, que se haga bien, que se haga escuchando a especialistas, a la academia, para que pueda ser más funcional y que sí se pueda aplicar en todo el país. Es muy difícil erradicar el consumo de plásticos de un solo uso porque está muy consolidado en todo el territorio nacional. Eso por un lado. Y por otro lado, lo de la economía circular, me parece que tiene que darse en cualquier momento. Qué bueno que estas organizaciones estén haciendo observaciones sobre cómo obligar a que las empresas puedan garantizar que sí están haciendo cumplimiento. En el fondo, a mí lo que me gusta mucho del planteamiento de la economía circular no es nada más que se plantea una solución al manejo de residuos, erradicar cada vez más la basura como tal, porque hay un proceso de reciclaje. Lo que eso implica es que ya no se extraiga tanto de la tierra, que ya no se extraigan tantos recursos naturales de la tierra, y por supuesto que eso es una gran contribución a la crisis ambiental de la que hablábamos al inicio, pero por lo mismo tiene que ser una iniciativa que muy bien pensada, muy bien dialogada y que sea muy viable para que todas las empresas que se estén constituyendo en México, las que ya están consolidadas, puedan avanzar en ese proceso de transición productiva, pero insisto, tiene que ver mucho también con la aplicación. Ya hablaremos ahorita de este asunto de causas adoptadas por el neoliberalismo, pero
Manuel López Obrador, por ejemplo, nos ha hablado de cómo se ha complicado tanto el poner internet en todas las comunidades porque no hay la tecnología. No es que México no la tenga, no existe en estos momentos por la crisis de las mercancías, no hay suficiente tecnología para llegar a todo el territorio nacional con el internet. Hay condiciones materiales que marcan los tiempos, nos guste o no, de la transición energética. Lecona, ¿coincides con esta lectura y qué piensas también de la agenda que está el Senado discutiendo? Decía yo, un ambientalista, Arnold Ricalde, que ha estado muy metido en estos temas desde hace mucho tiempo, me mandaba un mensaje y me decía que en el Senado se estaba aprobando una reforma tramposa a la ley de residuos que ponía en riesgo avances en materia de restricción de plástico desechable alcanzados en los estados. Voy a platicar con él y voy a tratar de invitarlo después y armar una mesa, pero ¿cómo ves tú lo que avanzó en el Senado y lo que menciona Eder? Pues yo estaba viendo en sintonía de lo que comentas, Genaro, el comunicado de Greenpeace, que va en el mismo sentido. Y partimos de lo mismo de siempre. Trátese de cualquier tema, siempre están estos simulaciones de que van a escuchar, de que van a hacer parlamento abierto, de que se va a construir, y luego la sociedad civil se va un poco tranquila, y cuando vemos, ya estamos en esto, que el punto específico de la discusión legislativa es que se aprobó en comisiones y pues se ha dado primera lectura en el Pleno, lo que podría significar que mañana mismo termine aprobado. Entonces, por más intenciones que tengamos de que se discuta ampliamente más y demás, pues en el Senado prácticamente se está cerrando la vía y hay que recalcar, ¿no? ¿En manos de quién? Porque quien preside la Comisión de Medio Ambiente en el Senado es un senador del Partido Verde, ¿no? Ese partido que tiene todo menos el Partido Verde, el senador Raúl Bolaños, que es quien preside la comisión. Esta alianza de México sin plástico que menciona Amnistía Internacional, que englobó a 200 organizaciones civiles que llevaron todas las preocupaciones que no se recogieron, pues fue precisamente una promesa que hizo Raúl Bolaños, senador del Partido Verde, insisto, que pues sencillamente ignoró. ¿Y qué ignora un senador o qué ignora un órgano legislativo cuando hace este tipo de cosas? ¿O por qué? ¿O sobre qué se está pasando por alto? Pues más allá de su palabra y sus promesas, en este caso muy específico del llamado acuerdo de Escazú, firmado en Costa Rica en 2018, que es aquel instrumento del cual México es parte, que firmó, que busca la promoción del libre acceso a la información pública en materia ambiental por parte de la ciudadanía para precisamente poder incidir y promover la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil y de las personas que hacen activismo por el medio ambiente en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas. Entonces, pues estamos ante lo que lamentablemente vemos con causas que pues importan menos o no son parte de una agenda política de esas que pueden despertar pasiones del presidente o de quienes nos hacen hablar los temas en nuestro país, lamentablemente en madruguetes legislativos y en este caso en leyes que van avanzando con las clásicas traiciones y con el sello terrible del Partido Verde Ecologista de México, que no tiene nada de su denominación. Bien. Ana, ¿cómo lo ves? Pues, bueno, quería un poquito, volviendo al tema anterior, que, por cierto, pensé que se me había acabado el tiempo, por eso concluí mi participación. Pero, por ejemplo, hay un llamado, y lo vinculo con ese tema, por parte del canciller Marcelo Ebrard en la cumbre G20, para decir que justamente los países que son quienes tienen más emisiones de energías sucias, como se les llama, pues sean quienes paguen por la transición energética, ¿no? Y esa es la declaración que se hace de manera general, y creo que va en el mismo tono de esta ley. Digo, por supuesto que hay que asegurarse de que efectivamente sea pues, congruente con los objetivos que persigue, no sea lo opuesto. Sin duda hay que escuchar a las organizaciones, no solo a las organizaciones estas como, digamos, de mucho renombre y organizaciones internacionales. Yo creo que hay que escuchar mucho, y es algo que se ha avanzado bastante en este sexenio, escuchar a las organizaciones populares, a las organizaciones, digamos, de a pie, que se les dicen a las personas defensoras de la tierra, que tienen muchísimo conocimiento sobre estos temas y que normalmente pues, son muy invisibilizadas en este tipo de discusiones. Y quería hablar sobre todo de esta parte que se mencionaba incluso en la nota de la responsabilidad extendida del productor, o REP, por sus siglas, ¿no? Que lo que quiere decir es, para explicar un poquito, que los fabricantes de todos los productos tienen que organizar y financiar la gestión de los residuos de sus productos, ¿no?
De esto va como el corazón de la economía circular o del concepto de economía circular, que quiere decir que los productos no tienen una vida lineal, sino que pueden volver a utilizarse y que tienen desde su producción una lógica y se están pensando de esa forma para que emitan la menor cantidad de residuos posible. La realidad es que esto es un cambio de paradigma total en la manera en la que se produce, por supuesto no solo en México, sino a nivel mundial, y es muy complicado y ha sido muy complicado en muchos países ponerla en marcha porque pues obviamente hay intereses económicos otra vez que están ahí de manera muy presentes, ¿no? Pero pues en México somos parte tanto de la OCDE como de la Convención de Basilea que promueven este tipo de economías, ¿no? Y pues se ha puesto en marcha en otros países de América Latina, ¿no? Entre ellos Uruguay, Brasil, Colombia, Chile y Perú. Ahí, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es, digamos, la responsabilidad en términos legales que se le impone a las empresas y a los productores para tener esta responsabilidad sobre los productos que fabrican, ¿no? Y yo creo que de eso va a depender muchísimo y sin duda, pues, hay que tenerlo muy en cuenta. Y otra vez, que se piense en la ciudadanía, no en las industrias ni en las empresas. De acuerdo. Elisa, finalmente, ¿cómo ves estas discusiones que se están dando en el Senado y lo que mencionan tus colegas también de que se escucha a las organizaciones de piso y demás? Pues mira, yo creo que México ha hecho progresos importantes en el sentido de legislación un poquito pues más consciente del tema de medio ambiente y en las modificaciones de ciertos procesos al interior de algunas industrias. Sin embargo, queda claro, ¿no? Sobre todo por días como hoy, por ejemplo, en donde la Ciudad de México tuvo pésima calidad del aire, pues que estamos muy lejos todavía de poder tener una industria limpia, que estamos muy lejos todavía de tener una legislación perfecta que nos entregue pues un futuro más sostenible a las y los mexicanos. Creo que las organizaciones hacen críticas sobre la forma, que ya las abordó Lecona, pero también sobre el fondo, ¿no? Y entonces una de las cosas que a mí me preocupa y que sucede con muchísimas leyes es que parece que hay, pues de alguna manera se enciman ciertas disposiciones normativas, ciertas reglamentaciones entre varias leyes y eso termina por hacerlas inoperantes y termina también por hacer muy difícil el rastrear cuáles son las industrias que realmente están cumpliendo con sus compromisos y cuáles no. Y de la misma manera, pues mencionaban ahí que la manera de deshacerse o reutilizar los famosos plásticos, pues es a través de un proceso muy específico que se llama termovalorización, que si uno hace una búsqueda en internet así muy somera y rápida, pues encontrará que la industria que se dedica a eso dice que es una forma muy responsable de bajar las emisiones de CO2 y garantizar la reincorporación de los desechos a la industria nuevamente como parte de este reciclaje y esta economía circular, pero hay otras críticas que dicen que ni es tan limpia, ni es tan segura, ni es necesariamente como la mejor opción para las comunidades en donde esto se instala. Entonces, básicamente decir, ojalá nos tomemos todos como país con muchísima seriedad todas las discusiones que llevan más de un año en esto, que no se apruebe una cosa que no vaya a servir de nada, porque al final del día, como decíamos en el bloque anterior, no solo estamos discutiendo la coma y el punto de una ley, sino que nos estamos jugando aquí cómo van a ser las reglas de muchísimas industrias y cuál va a ser el impacto hacia adelante, ¿no? Y nada más para cerrar este bloque y ligándolo también con el bloque anterior, pues la responsabilidad de nuestros senadores y de nuestros diputados es enorme. Por ejemplo, tenemos que ver lo que está pasando justo en Estados Unidos, donde todo el paquete de acción climática de Biden no está en juego porque hay un senador que tiene intereses con la economía, con las energías fósiles, ¿no? Joe Manchin, un demócrata de West Virginia, que como no tienen mayorías claras los demócratas en el Congreso de Estados Unidos, ese solo senador le podría costar a Estados Unidos la reducción la adopción del paquete de acción climática de Biden y la reducción de las emisiones. Ojalá que acá quienes están presidiendo la mesa directiva del Senado no se vuelvan los responsables de tener una mala ley de manejo de residuos que nos retrase meses o años en la consecución de las metas climáticas. Vi la mano levantada, Eder, adelante. Hemos visto durante todo este proceso de la Cuarta Transformación una serie de iniciativas que aquí suscribimos plenamente y que se dan estas mismas tensiones que nos cuenta Lisa para el caso de Estados Unidos. Por supuesto que hay intereses y hay intereses legislando, pero hasta hoy, por ejemplo, cuando el presidente López Obrador se propuso erradicar el fracking del país, aunque hubo resistencias internas, se logró. El tema de los transgénicos también, con todas las resistencias internas, se logró. Creo que hay que ver la coyuntura en el contexto de la aplicación del nuevo Tratado de Libre Comercio, en el
contexto de estos acuerdos para ayudar al cambio climático, creo que hay muy buenas condiciones para que una buena iniciativa de economía circular pueda prosperar y que contemple a las comunidades y que contemple otras formas de propiedad que no sean solamente la privada. Específicamente sería muy interesante que se considere al cooperativismo dentro de la economía circular y que la educación cooperativista incluya también ya estos modelos de producción. Bien, déjenme hacer una pausa, tendremos que cambiar de tema y justamente seguimos hablando sobre el movimiento en defensa del medio ambiente junto a otros, porque el viernes pasado el presidente López Obrador volvió a criticar a movimientos de la sociedad civil organizada, dijo que el feminismo, el ecologismo, los derechos humanos y la defensa de los animales fueron una creación del neoliberalismo. Realmente así, volvemos a ver qué piensan las y los panelistas de esta noche, no te vayas, ya volvemos.